a diversas escuelas de nuestra educación en el país. Bueno, este proceso dura hasta el 1 de septiembre y por lo mismo vamos a ahondar un poco en este tema junto al académico del Instituto de Estudios Avanzados en Educación y de la Facultad de Comunicación e Imagen de nuestra Casa de Estudios, el profesor Cristian Cavalín, a propósito de un estudio que indaga precisamente respecto del ambiente informativo del sistema de admisión escolar. Profesor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días, Claudio. Sí, en primer lugar preguntar respecto de, para muchos auditores o auditoras que a lo mejor no están muy a caballo, ¿no? Respecto de cómo funciona este sistema de admisión escolar, ¿cómo podríamos explicar respecto de su funcionamiento y la forma en la cual además canaliza, ¿no? Todas estas postulaciones al sistema escolar chileno? Bien, el sistema de admisión escolar es una gran transformación en la manera en que se eligen escuelas en Chile. Ahora se hace a través de una plataforma virtual donde las familias tienen que escoger al menos 3 colegios de acuerdo a sus preferencias para poder ingresar al sistema. Antes, recordemos, habían pruebas o entrevistas o las familias tenían que ir a colegios para obtener un cupo. Ahora todo es centralizado a través de un sistema que se conoce como algoritmo de asignación diferida, un sistema que se utiliza en otras ciudades del mundo como Nueva York, Boston o Ámsterdam, es decir, no es una excentricidad chilena, sino que está en línea con grandes procesos de admisión escolar en el mundo. Ujú. Ahora, profesor, bueno, ustedes inician un proceso de investigación, ¿no? Respecto de qué tan informada está la gente, los apoderados, respecto de este sistema, acerca de cómo postular, etcétera. ¿Qué fue lo más relevante que pudieron encontrar en este estudio respecto del sistema de admisión escolar? Sí, como te mencionaba, al ser una gran transformación en la manera en que las familias escogen escuela, habían algunos cambios que estaban pasando en las prácticas socioculturales de las familias. Uno de ellos tenía que ver con las fuentes de información que empleaban para elegir una escuela. Generalmente la literatura en la materia indicaba que las familias escogen las escuelas de acuerdo a lo que se conoce como fuentes calientes de información, que son los cercanos, los vecinos, los pares u otras personas que hayan ido a los colegios. Pero ahora se requería un cierto grado de información más precisa, ¿no? Porque ya esa interacción no se da y nos dedicamos a estudiar a través de un Fondesit regular cuáles son las fuentes de información que más emplean las familias y cómo emplean esta información en el proceso de selección para monitorear justamente la implementación de esta política pública. Y nos encontramos con una sorprendente hallazgo porque las familias están confiando y ocupando las plataformas institucionales para justamente el proceso de información antes del proceso, ya sea la página propia del Mineduc o la página del SAE propiamente tal. Por lo tanto, ahí hay una transformación porque antes se informaban a través de estas fuentes más informales y ahora lo están haciendo a través de fuentes formales, lo que quiere decir que hay una adaptación de las propias familias a este nuevo sistema y que lo hacen con bastante o mucha información antes de postular. Es decir, las familias se informan y toman una decisión consciente cuando se enfrentan a la plataforma. Ujú. ¿Qué nos dice esto respecto de este cambio? Usted utiliza la palabra sorpresa. ¿Por qué fue tan sorpresivo este hallazgo? Claro, porque si nosotros vemos el debate público en torno al SAE, pareciera ser que el SAE no estuviera funcionando bien, ¿no? Hubo mucha controversia. De hecho, la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, fue bien crítica de esta política educacional durante el gobierno del expresidente Piñera, porque esta es una política que viene también del gobierno de la expresidenta Bachelet. Entonces, se diseñó en un gobierno y se tuvo que complementar su implementación en otro gobierno. Y sabemos que a veces hay dificultades en este traspaso de administración de las políticas. Y pareciera ser que estaba generando muchos conflictos en las familias, ¿no? De acuerdo a esa harta controversia pública. Ese fue un interés, de hecho, que nos llevó a estudiar este tema en lo que nosotros llamamos ambiente informativo del SAE. Y lo Ujú. sorprendente es que pareciera ser que no está generando tantos problemas en las familias porque de acuerdo a nuestros datos, que fueron una encuesta bien seria, donde entrevistamos a 2.351 personas con criterios de representatividad, nosotros hemos encontrado que las familias declaran informarse adecuadamente
antes del proceso de postulación. Por lo tanto, las controversias parecían ser más bien una controversia entre hacedores de política pública y no una controversia con las familias propiamente tal. Ujú. Profesor, bueno, dentro de los temas que aborda este estudio también están algunos que tienen que ver con los criterios, ¿no? Que consideran los apoderados, las apoderadas respecto de cuáles son los asuntos más importantes a la hora de postular a su hijo o hija en algún establecimiento. ¿Cuáles son esos criterios que predominan a la hora de tomar esta decisión? La encuesta nos muestra que el criterio número uno es la seguridad, el criterio número dos es la ubicación y recién en el tercer lugar aparece el prestigio. Siempre se ha creído también que el prestigio o el rendimiento académico de los colegios es la primera condición que observan las familias para elegir esa escuela, pero nuestros datos indican que no, que son seguridad y ubicación. Y tiene sentidos prácticos también. Sí, profesor, antes que continúe, para dejar bien claro el concepto, cuando se habla de seguridad, ¿es seguridad al interior del colegio, en el exterior o en un general? Yo creo que bueno, vamos a profundizar en estos datos con la siguiente fase del estudio que es cualitativa, que nos va a permitir indagar más en detalle en estas percepciones, pero uno podría intuir con estos datos que se refiere a seguridad como un concepto total, ¿no? Donde está ubicado el colegio efectivamente, porque hay una correlación de los datos entre ubicación y seguridad, y también con todos los temas que han aparecido sobre convivencia escolar, ¿no? Hemos visto que hay dificultades producto de la pandemia, ¿no? Se generó ahí un quiebre muchas veces en los procesos de socialización, costó mucho volver a la presencialidad de manera armónica en algunas comunidades escolares y la convivencia está siendo un tema de alta preocupación para las familias. Por lo tanto, como tú bien decías, Claudio, es seguridad en un sentido amplio, ¿no? Que abarca todas estas dimensiones que tú mencionabas y donde es lógico, ¿no? Todos los padres y madres van a querer que sus hijos o hijas tengan un espacio seguro para desarrollarse, ya sea dentro de la escuela o fuera de ella. Ujú. Estamos conversando con el académico del Instituto de Estudios Avanzados en Educación y de la Facultad de Comunicación e Imagen de nuestra Casa de Estudios, el profesor Cristian Cavalín, a propósito de este estudio que indaga en el ambiente informativo del sistema de admisión escolar y también su impacto en las distintas actitudes respecto de este tema. Profesor, efectivamente usted mencionaba algo que hemos visto durante los años en que ha estado en vigencia este nuevo sistema respecto de una cierta mala fama, ¿no? Que se ha creado el proceso en general también, y aquí hay que hacer una autocrítica como representante de medios de comunicación, muchas veces se cae, ¿no? En la tentación de resaltar aquellos aspectos que generan más polémica. Por ejemplo, ahora que empezó a funcionar el sistema correspondiente al proceso de admisión 2023, se habló mucho de que se cayó el sistema, en fin, de que no funcionó bien en ese sentido, de que hubo ahí algunos retrasos, pero poco se habla respecto de estos aspectos. Y en ese sentido le quería preguntar acerca de la importancia de las plataformas de comunicación oficial, a propósito de lo que mencionaba al comienzo, de que la principal fuente de información o una de las principales es precisamente la página que está dedicada para esta materia por parte del Estado, en el fondo. ¿Qué nos dice eso? Porque también hay otro debate que se da ya más a nivel general respecto de los problemas de comunicación que tiene precisamente el gobierno o los gobiernos, para no centrarlo en a la hora de dar a conocer sus diferentes políticas. Sí, ese punto es muy importante porque para que una política pública se pueda implementar de manera correcta es necesario una campaña comunicacional, informativa, bien hecha, relevante, diseñada para impactar justamente las actitudes de las familias, porque una política pública siempre es un cambio de comportamiento, ¿no? En este caso, de la manera en que las personas se enfrentaban al proceso de selecciones de escuela. Y efectivamente el debate sobre el sistema de admisión escolar ha tenido algo de desinformación, porque durante mucho tiempo se caricaturizó como si fuera una tómbola y no es una tómbola, ¿no? Es un sistema de asignación diferida. Cuesta explicarlo eso en términos simples, pero se trata de un sistema que trata de evitar la discriminación arbitraria al momento de seleccionar una escuela. Muchas veces los procesos de selección de escuela estaban condicionados por el origen socioeconómico de la familia y lo que intenta la ley de inclusión es evitar aquello.
Y sí, hubo un debate público que oscureció los fundamentos filosóficos de esta política educacional y los centró más bien en las controversias y en esta manera de simplificar el proceso en una tómbola que no lo es, ¿no? Entregándolo al azar, sino que está bien hecho, hay procesos que están detrás de este sistema pensados para funcionar eficientemente. Eso no quiere decir que sea un sistema libre de fallas y probablemente la implementación y su evaluación va a entregar luces sobre las dimensiones que hay que mejorar, y una de ellas es la dimensión comunicacional, porque, por ejemplo, lo que tú mencionabas sobre la caída del sistema tiene que ver con que las personas siguen, al parecer, creyendo que si postulan antes van a tener mayores opciones de quedar en el colegio de su preferencia, y no es así. Las personas pueden postular durante todo el tiempo en el que el proceso está abierto, que es casi un mes, y da independiente si uno postula en el día 1 o en el día 30 tiene la misma probabilidad, porque el sistema así está diseñado, de quedar o no en el colegio de su preferencia. Por lo tanto, si todas las personas se conectan el mismo día, evidentemente el sistema va a presentar fallas. Para que eso no pase, hay que comunicar mucho mejor cuáles son las etapas del proceso, cómo es el proceso, cuál es el sentido del proceso. Y ahí hay una responsabilidad del Estado para orientar a la ciudadanía, y donde la comunicación y nosotros los comunicadores jugamos un rol fundamental también, Ujú. desde nuestros propios espacios. Sí, efectivamente. Profesor Cristian Cavalín, agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias, Claudio. Saludos. Igualmente. Ahí estaba entonces el académico del Instituto de Estudios Avanzados en Educación, también de la Facultad de Comunicación e Imagen de nuestra Casa de Estudios, Cristian Cavalín, a propósito de este estudio. Bueno, respecto del sistema de admisión escolar, efectivamente hay tiempo todavía para postular. Hasta el 1 de septiembre está habilitada la plataforma para que usted pueda acceder y realizar la postulación de acuerdo a los pasos que establece, y que, por cierto, usted también puede informarse respecto de aquello en las plataformas oficiales dispuestas por el Ministerio de Educación para ese sentido. Así que vamos a ver de qué manera se va desarrollando este proceso. Bueno, son las 9 de la mañana con 54 minutos y con esta conversación despedimos esta primera edición de Radio Análisis. Muchas gracias por habernos acompañado y la invitación es a que siga junto a todas las plataformas de Radio Universidad de Chile. En breve llega Antonella Esteves y Semáforo, y por supuesto también acompañe la programación de la red de radios que piensan y el canal de televisión UChile TV. Por mi parte me reencuentro con ustedes en unos minutos, o un par de horas en realidad, a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis, y acá en la primera edición ya el lunes. Que tengan buen fin de semana.